¿Tienen ustedes la menor idea de lo que es la desobediencia civil inteligente? Bien, a ver, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde se han preocupado de liberalizar los mercados, pero nadie se ha preocupado, porque seguramente no interesa, de liberalizar los derechos humanos, tener un suelo de humanidad, de donde ningún país pueda tener a sus trabajadores, a sus gentes, viviendo por debajo de ese umbral de dignidad. No existe, no han puesto límites. No han puesto límites. ¿Y cuál es otro de los grandes problemas? Otro de los grandes problemas es que a medida que, como diría Punset, el mundo se expande, pues, ¿qué ocurre? Que se empiezan a perder las monedas propias, incluso hasta las costumbres propias, arraigadas de tu propio país, para intentar hacer una unión, por ejemplo, Europa, de muchos países donde resulta que nuestros mandatarios europeos sacan pecho y presumen de tener una Europa donde hay mandatarios, diputados, un Parlamento Europeo, es decir, otro circo más de gente improductiva, que luego, a medida que pasan los años, uno se da cuenta de que han construido una Europa para los bancos, para las finanzas, para seguir estrujando a la población. Eso sí, arropados por una bandera azul con un círculo lleno de estrellas, que nos engloba a todos como ciudadanos europeos. Pero fíjate qué casualidad, o por lo menos a mí me parece un tanto extraño. Somos ciudadanos de una Europa que se supone que somos como una gran nación, y sin embargo, cada uno en su país habla un idioma diferente, y como tú no tengas un poco de idea de francés, tú saltas a Francia, sigues siendo europeo, y no te enteras de nada de lo que te están diciendo. Y si hablas tú, tampoco te van a entender. Y eso rodando, pues por ejemplo, si vives en Barcelona, pues a poco que ruedes 250 kilómetros hacia el norte, ya no te entienden. Eso sí, somos europeos, pero para según qué cosas. Pero el caso está en que me da la sensación de que nos cuesta a los españoles luchar por nuestras cosas, luchar por nuestros derechos. Salimos con mucha facilidad a las calles a celebrar que nuestro equipo de fútbol ha ganado, pero sin embargo todo aquello por lo que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos lo estamos perdiendo poquito a poco, poquito a poco. Claro, a grandes pasos agigantados. Ya si la gente no se moviliza, entonces ya es que somos burros de remate. Pero hay una cosa que se llama desobediencia civil inteligente. Es decir, cuando la población ve que sus mandatarios están ordenando cosas que no son sostenibles, y que los que van a poder vivir bien y no les va a faltar el plato en la mesa son aquellos que las ordenan
a través de reales decretos, decretazos, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, a esta chica que estuvo en Egipto cuando llegó la pandemia, y vamos a analizar un poco. ¿Qué hicieron en Egipto? Te pongo un ejemplo de desobediencia civil inteligente. La pandemia, en Egipto igual. ¿Veis? Estamos hablando de desobediencia civil inteligente. Es decir, me voy a saltar las normas, pero no solo yo, sino toda la población. ¿Vale? Toda la población. ¿Por qué? Pues porque lo pasó en Egipto, seguramente no tienen la fábrica, las máquinas de fabricar dinero que hay en Europa, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó en Egipto? Son pequeñas tiendas, pequeños comercios. Igual nos vamos a abrir todos, no sé qué, todos confinados en casa, cerramos los negocios. Yo estuve en Egipto ese verano y nos contaron que había habido una desobediencia civil no planificada. O sea, en Egipto, como no tiene seguridad social, como no tiene la gente, si no habría... ¿Veis? No hay seguridad social en Egipto. ¿Vale? Seguramente pues tampoco habrán las ayudas que hay aquí. ¿Tiraron para adelante? Por supuesto. Pequeño negocio, su pequeñita tienda, ese día no comían sus hijos. Con lo cual empezó uno a abrir la tienda, el vecino de enfrente le vio. ¿Veis? Efecto contagio. ¿Vale? Ese fue el efecto contagio. ¿Quién es el que le prende la mecha? El primero que da el paso al frente. Si el resto le siguen, las cosas se pueden cambiar. Y esto no es más que una desobediencia civil inteligente. Quédense con ese concepto. Abrió. Todos abrieron. No se confinaron, siguieron con la actividad económica, con los negocios abiertos, sin mascarillas, sin productos raros. No tenían miedo. Ahí está la clave. No tenían. ¿Veis? No había miedo, o sea, por encima del miedo estaba la necesidad. Eso es lo que había. Pura necesidad. Y si tuvieron miedo, se lo tuvieron que tragar. Se lo tuvieron que comer con patatas. Pero si no abrían su negocio, no comían. ¿Qué ocurrió aquí, por ejemplo? Con el ocio, con las discotecas, con los restaurantes. ¿Cuántos restaurantes se han arruinado? ¿Cuántos restaurantes de carretera, por ejemplo, que cerraron en la época de la pandemia y nunca más han vuelto a abrir? Discotecas que bajaron sus persianas, nunca volvieron a abrir, y una generación de gente joven que prácticamente perdió 2 años de su juventud de disfrutar esos maravillosos años que todos hemos disfrutado, que el que más, el que menos ha salido o a 4 patas de la discoteca o doblado, pero que al fin y al cabo forma parte de la diversión adolescente, no nos engañemos. Pues todo eso lo perdieron. Y nadie se lo ha pagado. O sea, ni siquiera, yo creo que nadie se ha molestado en darles una explicación, en preguntarles, en decirles, chicos, ¿cómo lo lleváis esto? ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís engañados por la sociedad? En fin, para que veáis que existe lo que se llama la desobediencia civil inteligente. Y no es más que intentar evitar la manipulación en masa por aquellos que nos gobiernan en función de qué intereses. De los suyos, de los bancos. ¿Cómo se mantuvo 3 meses a la gente en casa? Pues a base de ayudas, a base de ERES,
o de ERTEs, muchas ayudas. Es decir, Europa puso en marcha la máquina de fabricar dinero. ¿Qué ocurrió después? Cuando la gente salió a las calles, hubo un tiempo de bonanza después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente no podía salir a gastar. Y hubo un tiempo que la economía parecía que tenía un efecto rebote y subía ¡buah!, como un cohete. ¿Pero por qué? Porque simplemente había mucho dinero en el mercado. Dinero que el Banco Central Europeo ya pensaba recuperar. Y como se veía que la inflación empezaba a descontrolarse y a los precios subir sin control, que es lo que ahora nos estamos quejando, que esto lo llevamos arrastrando post pandemia. ¿Qué ha pasado? Pues lo único que ha hecho el Banco Central Europeo ha sido subir los tipos de interés para recuperar todo ese dinero de más que inyectó durante la pandemia para que la gente pudiera comer en sus casas. Y a esto yo le llamo pan para hoy y hambre para mañana. Saludos y buenas tardes.